Quiero en principio darles la bienvenida a este encuentro. Como equipo central nos comprometimos a tener un espacio formativo mensualmente y ahora en el mes de octubre tengo la oportunidad de presentar a nuestro ponente. Cristian Jiménez Fonseca desarrolló estudios en ingeniería electromecánica con énfasis en automatización y robótica. Obtuvo también formación en docencia y pedagogía, a partir de la cual se desempeñó durante 15 años como profesor de secundaria técnica en esa misma área del Colegio Técnico Don Bosco de San José, Costa Rica. Hace 10 años que su actividad en el centro educativo tuvo un cambio de enfoque y se ha desempeñado como ecónomo de la obra Sedes Don Bosco en Costa Rica desde el año 2010. Cristian es exalumno salesiano y tiene 26 años de experiencia acumulada como colaborador en la obra salesiana. Actualmente coordina la OPDI, Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial de los Salesianos de Don Bosco en Centroamérica. Hoy ha tenido a bien compartirnos parte de su tiempo para brindar un webinar con el tema de sostenibilidad y significatividad de las escuelas salesianas en Centroamérica. Con nosotros, el ingeniero Cristian Jiménez. Gracias, Ricardo, al equipo y a todos los que nos acompañan. Es un placer para mí, pues, compartir este ratito hoy dentro de todas las iniciativas que como Red de Escuelas Salesiana de Centroamérica se están llevando adelante. Voy a compartir en este momento la presentación en la pantalla. Verificamos si se ve ya por allí. Excelente. Bien, pues dentro de lo que hoy vamos a conversar, ya el tema se ha mencionado y vamos a estar hablando de esos dos términos, sostenibilidad y significatividad, además de la relación que existe entre ambos cuando hablamos de escuelas salesianas. Dentro de lo que queremos también hoy enfatizar es que de estos dos términos no se habla solamente hoy, sino que se habla constantemente. Sin embargo, hoy día tenemos una variable y es que tenemos que hablar de sostenibilidad y significatividad en tiempos de COVID-19 y eso nos pone precisamente en un escenario distinto, en un escenario imprevisto, en un escenario nuevo y entonces nos vuelca desde nuestra esencia a buscar nuevas maneras de satisfacer precisamente esos dos conceptos tan importantes. ¿Cuáles son las expectativas nuestras que esperamos lograr con esta charla del día de hoy? En primera instancia, esperamos pues quedar claramente definidos en cuanto a los conceptos de significatividad y sostenibilidad para una escuela salesiana, clarificar cuáles son los componentes de la sostenibilidad como tal, que es el tema que más surgió, digámoslo así, dentro de la necesidad de formación que las obras pues identificaron, pero como vamos a ver más adelante, la significatividad no puede separarse de ese término tampoco. Tercero, vamos a mirar un poquito cómo es el esquema que hoy se representa de la evolución de la crisis y cómo la educación tiene que tomar protagonismo para enfrentarla en todos los países y sociedades que están viviendo lo que nosotros estamos viviendo acá en Centroamérica. Cuarto, vamos a tratar de diferenciar las formas que tenemos de gestionar la crisis. Y quinto, vamos a dejar formulada una propuesta para caminar hacia la sostenibilidad en tiempos de pandemia. Entonces, un poco este es el camino que vamos a intentar recorrer en este ratito que vamos a compartir. Y como bien lo ha dicho Sor Susana al inicio, la recomendación de la primera charla que se impartió fue precisamente tratar de hacerla más dinámica, pero tenemos que entender que la única dinámica que se puede trabajar cuando estamos trabajando así de manera masiva es esta de la charla. Así es que yo les voy a pedir tratar de seguirme, pero traemos sí una respuesta a esa propuesta que más adelante el equipo, después de que ya terminemos la charla, se les va a hacer con respecto a una nueva dinámica de seguimiento y demás. Y entonces, para entrar en materia, vamos a entrar en el tema de significatividad.
¿qué es significatividad? ¿Cómo entendemos significatividad? Hoy día, más que nunca, nuestras obras requieren estar validando este concepto. La significatividad es donde nosotros nos hacemos ver diferentes. Podemos atrevernos a decir de que la significatividad es la razón real, a veces consciente, a veces inconsciente, de que los padres de familia y nuestros destinatarios nos busquen para ser educados bajo el sistema preventivo de Don Bosco. Porque somos significativos es que logramos lo que logramos. Porque somos significativos es que nos hacemos diferentes. Y entonces, desde el punto de vista de significatividad, para resumirlo de manera muy sencilla, podríamos decirlo en una línea, esa que aparece en pantalla. La escuela salesiana debe ser, para ser significativa, testimonial y no solo prestar un servicio funcional. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No podemos limitar la escuela salesiana a un servicio educativo, a un servicio escolar, mucho menos. Tenemos que llevar a que la escuela salesiana sea testimonial. ¿Y qué significa que la escuela salesiana sea testimonial? Somos una escuela que como obra salesiana es una obra de servicio al pueblo, a los niños, a los jóvenes que atendemos, llevando en ello, y aquí está la radical diferencia, algún mensaje especial de tipo evangélico. Algún mensaje especial de tipo evangélico. No es suficiente entonces para nuestra escuela, para nuestro colegio, para nuestro centro infantil, salesianos, no es suficiente un servicio bien hecho. No nos conformamos con que estemos dando bien las lecciones, con que estemos dando bien las clases. Si queremos verdaderamente ser significativos, la escuela salesiana debe tener capacidad hablante, una capacidad de expresar valores evangélicos y humanos mientras hacemos lo cotidiano. Nosotros nos valemos de la cotidianidad de la educación para verdaderamente llevar nuestra misión, lo que sí es significativo para nosotros. Y es expresar los valores evangélicos y humanos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros educadores. Desde esa perspectiva, la significatividad se vuelve para nosotros vital. Y vean que hemos arrancado desde la significatividad para hablar de sostenibilidad. Es sumamente importante que en este caminar en medio de situaciones y circunstancias tan inestables, nosotros estemos muy aferrados a nuestros criterios de significatividad en la escuela salesiana. Y desde la perspectiva de la significatividad en tiempos de COVID, yo quiero nombrar algunos aspectos que debemos revisar constantemente en nuestra escuela salesiana hoy por hoy. ¿Qué es lo que tenemos que estar revisando como una lista de chequeo que estamos cumpliendo en nuestra escuela salesiana para garantizar que lejos de perder significatividad, estamos ganando significatividad tomando todo lo que estamos viviendo como una oportunidad de crecer, de evolucionar? ¿Cuáles son esos aspectos? Número 1, la caridad. La caridad, o sea, la capacidad de ir al encuentro de nuestros destinatarios. Es necesario que vayamos a encontrarnos con nuestros destinatarios. Y los desafíos que nos ponen las nuevas circunstancias son muy amplios. Son muy amplios en términos precisamente de que el mundo digital nos hace más distantes. Y entonces tenemos que estar revisando cómo estamos yendo al encuentro de nuestros destinatarios ante las nuevas circunstancias. Porque podemos estar haciendo muchas cosas a nivel institucional que si estamos perdiendo ese nexo, si estamos perdiendo esa construcción del puente hacia nuestros destinatarios y sus familias, estamos perdiendo significatividad. Y eso se vuelve en un gran riesgo. Número 2. La capacidad de hacer una propuesta cristiana a los niños, jóvenes y sus familias. Nuestra propuesta no es solamente escolar, no es solamente académica, no es solamente técnica.
en nuestras escuelas técnicas o CFPs. Nuestra propuesta es una propuesta cristiana integral. Y entonces tenemos que tener la capacidad ante las nuevas circunstancias de llevar esa propuesta a lo que estamos viviendo y hacerla sentir. Número 3, una calidad educativa particular. Cuando hablamos de educación, por supuesto que hay un acto educativo, estamos persiguiendo también los aspectos académicos, los aspectos técnicos, y nosotros nos tenemos que particularizar porque damos una calidad muy buena. Se nos identifica también porque la calidad educativa de formación y formación para el trabajo de los salesianos y salesianas es muy buena. Y entonces tenemos que ver que ese parámetro de calidad no empiece a disminuir porque las circunstancias nos están llevando a ello. Cuarto elemento, una clara referencia a la promoción popular. Es decir, cómo nos proyectamos hacia la comunidad. Nos debemos a cada uno de nuestros destinatarios, a cada uno de nuestros colaboradores, pero también estamos instalados en distintas comunidades geográficas. Muchas de ellas zonas vulnerables, zonas de riesgo social. Nos debemos también a esas comunidades y tenemos que ver cómo desde nuestra significatividad proyectamos nuestras obras, nuestros centros escolares hacia la comunidad. Esta emergencia ha llevado a que algunas de nuestras instalaciones en diferentes países haya tenido que funcionar como centro de atención para enfermos, como centro de atención para personas que han tenido necesidades de hogar y demás. Entonces, muchas acciones solidarias han surgido precisamente en nuestra referencia de promoción popular. 5. El trabajo en unidad y corresponsable entre religiosos y laicos. Hoy más que nunca esa corresponsabilidad donde nos encontramos con los SDB, FMA, Hijas del Divino Salvador, religiosas, y nosotros los laicos, es necesario establecerla y vincularla de la manera más estrecha. Solamente en una cogestión conjunta vamos a lograr salir avante de esto de la mejor manera. Entonces, toda la teoría que veníamos enunciando respecto a trabajar en conjuntos salesianos y laicos, tenemos que ahora precisamente ponerla en práctica y nos va a traer herramientas riquísimas para salir adelante. Y un último elemento de los que podemos sobre todo extraer para cómo hacer esa lista que les decía de chequeo, capacidad de intervenir en la formación del pensamiento colectivo. Ser positivamente influyentes en nuestras comunidades educativo-pastorales. Tenemos obras pequeñas en la inspectoría, en las inspectorías. Tenemos obras muy grandes, pero todas, no importa el número de destinatarios y su proporción en instalaciones y demás, todas son muy significativas. Y todas pueden apostar por la significatividad. La cobertura o el volumen de atención es solamente una variable de la significatividad. Pero tenemos que entonces tener la capacidad de intervenir en nuestras comunidades educativas con pensamiento positivo, con pensamiento, como lo vimos ahora, de esperanza. Desde esta perspectiva, entonces, esos 6 elementos que ustedes están viendo en pantalla son 6 elementos que nuestros centros educativos debemos estar repasando hoy día. A la luz de las circunstancias, a la luz de la emergencia, a la luz de la crisis que se ha generado, nosotros más que nunca tenemos que estar aferrados a que esos 6 elementos se estén cumpliendo. Que estemos haciendo acciones concretas para lograr esos 6 elementos. Y entonces se nos invita a que dentro de ese accionar que tenemos en esos 6 elementos, también a nivel organizacional, nosotros sepamos ser significativos.
¿Cómo logra una escuela salesiana ser significativa a nivel organizacional? Cuando hablamos a nivel organizacional, estamos hablando ya propiamente de nuestro modelo de gestión en los centros educativos. Primero, tenemos que lograr la significatividad de la persona. Debemos hacer sentir a nuestros destinatarios, a sus familias, a nuestros colaboradores, que estamos yendo al encuentro de ellos y que nuestra propuesta sigue siendo como prioridad lograr que ellos tengan un encuentro verdadero con Cristo. Y desde esa perspectiva, todo lo demás. Entonces, dejamos de ser significativos si no estamos yendo a ese encuentro. Dejamos de ser significativos si nos empezamos a alejar de nuestros educadores, de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia. Tenemos que lograr que a pesar del distanciamiento físico, logremos la cercanía social, la cercanía educativa y la cercanía precisamente de convivencia dentro de la comunidad educativa. Segundo eje de la significatividad organizacional, significatividad de la escuela, ya como obra. Como obra necesitamos fortalecer muchísimo el acompañamiento. ¿Qué significa acompañamiento? Caminar juntos. Los padres de familia, sus hijos e hijas, que son nuestros estudiantes, nuestros colaboradores, nos tienen que sentir como obra, como centro educativo, que estamos caminando juntos. Y eso es un eje central, primordial de la significatividad. Y un tercer eje organizacional que tenemos que trabajar para la significatividad es la significatividad de la comunidad, donde salesianos, laicos, religiosos laicos, ¿verdad? Podemos precisamente trabajar, gestionar, cogestionar en conjunto, sin olvidarnos nunca de que nos debemos a nuestros destinatarios, a sus familias, y que todos tenemos que precisamente fomentar el espíritu de familia a nivel salesiano. Entonces, es muy necesario que a nivel de significatividad, además de ese checklist que vimos anteriormente, nosotros revisemos que a nivel organizacional estamos sabiendo llegar a la significatividad de la persona, de nuestro centro educativo y de nuestra comunidad, para precisamente garantizar que a pesar de las adversidades, de las circunstancias especiales que tenemos, estamos logrando ser significativos. ¿Por qué es tan importante la significatividad y por qué es que estas dos palabras, sostenibilidad y significatividad, son para nosotros un binomio inseparable? Porque al final en una escuela salesiana, como lo dice ahí la lámina que tienen en pantalla, se define el camino hacia la sostenibilidad teniendo como punto de partida la significatividad. Es decir, en una escuela salesiana no se vale hablar de sostenibilidad si no hemos revisado nuestra significatividad. Para que esa sostenibilidad que se ve ahí en pantalla congelada se vuelva una sostenibilidad activa y viva, tenemos que partir de la significatividad. No vamos a lograr nunca ser sostenibles si no somos significativos primero. He querido partir la presentación desde la significatividad y no desde la sostenibilidad, porque esta es la real relación que existe entre estos dos términos. Y desde aquí quiero en mi presentación advertir el riesgo que corremos cuando identificamos que tenemos que correr hacia la sostenibilidad, abandonando o descuidando la significatividad de las obras. Porque si abandonamos la significatividad, podemos estar dando pasos muy firmes hacia más bien no ser sostenibles. Primero aseguramos la sostenibilidad, la significatividad,
Y luego esa significatividad va a ser nuestro escudo para ir venciendo las adversidades que nos presenta la sostenibilidad. Y entonces, para hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar precisamente de significatividad. Entremos al segundo concepto. El concepto de sostenibilidad. Aquí también, y en este me voy a detener más, si vieron en la agenda de lo que pretendemos con la charla, pues lo vamos a desmenuzar un poquito más este concepto, porque es un concepto que también muchas veces tenemos errado. Entendemos muchas veces sostenibilidad por solamente la manutención económica de la obra. Y eso es un criterio muy limitado para hablar de sostenibilidad, y más cuando hablamos de sostenibilidad, no de cualquier organización, sino de una escuela salesiana. Y entonces, ¿qué es una escuela salesiana sostenible? Así muy sintéticamente, lo tienen por allí en el texto inferior de la lámina. La escuela salesiana sostenible es aquella que, partiendo de su identidad carismática, logra su misión educativa aprovechando de la mejor manera los recursos con que cuenta y estableciendo a su vez una conexión global pertinente. Esa es una definición que yo daría de la escuela salesiana sostenible. Y vamos ahora a tratar de descomponer precisamente esta definición para analizarla más de lleno, más a fondo. Y entonces vamos a hablar de los tres componentes de la sostenibilidad. ¿Cuáles son los tres componentes de la sostenibilidad en la escuela salesiana? ¿Cómo logramos o qué debemos atender en la escuela salesiana para ser sostenibles? Son tres componentes que los van a ver desplegarse ahí. Número 1, identidad. Número 2, sustentabilidad. Y número 3, vigencia. Esos tres componentes, esos tres subconceptos son los que están precisamente en la definición que acabamos de leer. Son tres componentes que, si queremos ser sostenibles, tenemos que estar garantizando actualmente en la atención de la gestión de nuestras obras. Hablemos del primero, el componente de la identidad. ¿Cómo estamos garantizando esas palabras que salen ahí en pantalla, que al final resumen nuestra cultura organizacional? Hemos ido trasladando toda nuestra dinámica educativa a una dinámica a distancia, a una dinámica virtual. ¿Cómo estamos trasladando nuestra cultura organizacional a ese nuevo ambiente? Porque si estamos dejando también eso rezagado, nuevamente vamos perdiendo puntos para la sostenibilidad. ¿Qué es esa cultura organizacional? ¿Qué es esa identidad? Pues es todo aquello que como comunidad educativa, parte de lo individual, pero como comunidad educativa, conforma nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, valores, hábitos, percepciones y la manera en cómo interactuamos en la SEP. Entonces es muy importante que nosotros hoy nos revisemos en cuanto y cómo estamos atendiendo nuestra identidad, nuestra cultura organizacional en la obra, como uno de los componentes de la sostenibilidad en sí. Y entonces podemos revisar en estos 6 meses de crisis cómo hemos estado nosotros ante la emergencia atendiendo esto. ¿O será que hemos ido perdiendo algunas actitudes, que algunos sentimientos se han opacado, que nuestros valores de repente no los estamos practicando? Porque claro, estamos atendiendo un montón de cosas, pero esto de la identidad es parte del corazón de la sostenibilidad. Hay un segundo componente que es el componente con el que más asociamos la sostenibilidad, pero a veces los confundimos.
y es el término de la sustentabilidad. Como les digo, cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente asociamos la sostenibilidad con la sustentabilidad. Y por eso quiero dar una pequeña definición de qué es la sustentabilidad. Es la capacidad que tiene la escuela salesiana para generar suficientes recursos a fin de conseguir la visión de manera permanente. Si tienen todavía ahí en su retina, en su pensamiento, alguna idea de la definición que hicimos de sostenibilidad, van a ver que difiere de esta. Porque la sustentabilidad, y esto quiero que quede muy claro, es solamente un componente de la sostenibilidad. Es un componente que sí busca gestionar, generar los recursos que siempre son necesarios para que sigamos caminando en nuestro crecimiento hacia la visión que tenemos. Para ser sostenibles, y en la sostenibilidad aparecía la misión. Aquí es donde se une la misión y la visión. Entonces, es muy importante para nosotros tener claridad en esto, porque cuando vemos que la sustentabilidad sí es muy importante, pero no es el único elemento de la sostenibilidad, entonces empezamos a ser conscientes del gran riesgo que corremos si pensamos que solventando la sustentabilidad voy a ser sostenible. Lo mismo que dije de la identidad, lo mismo que dije de la significatividad. No garantizo la sostenibilidad con solamente ser sustentable en el tiempo. Ahora bien, claro que al ser un componente, igual que los demás, es un componente necesario para ser sostenibles. Y entonces, para ser sostenibles, necesitamos ser sustentables. Y aquí me voy a detener un poquito porque sé que es mucho de las inquietudes que hoy tenemos por toda la situación que se está viviendo. ¿Cómo enfrentar la gestión económica de nuestras obras? ¿Cómo enfrentarnos precisamente a todas las necesidades desde las familias, desde la obra educativa, desde incluso nuestros colaboradores que se están dando y que repercuten en un aspecto de la sustentabilidad, en un aspecto meramente económico? Entonces, en miras de que estamos en tiempos de pandemia, vamos a tratar de trazar una ruta de cómo podríamos nosotros identificar una serie de procesos para tratar de superar la crisis desde la perspectiva de la sustentabilidad. Un primer proceso que aparece ahí tiene que ver con priorizar las necesidades. Hoy más que nunca tenemos que ver y replantear las necesidades que teníamos en nuestros centros educativos. Seguramente había necesidades que incluso estaban para ejecutarse este año, que ante la situación que estamos viviendo, hoy ya no son tan prioritarias. Y seguramente habíamos postergado algunas que hoy se hicieron urgentes. Entonces, es necesario hacer un ejercicio muy integral entre distintas áreas de la obra, con todos los actores de la obra, para priorizar dónde están nuestras verdaderas necesidades. Y entonces, de repente, si teníamos un proyecto de un laboratorio de ciencias con instrumentación y demás, y hoy ni siquiera están yendo nuestros estudiantes al centro educativo, de repente eso que era una urgencia, hoy tiene otro matiz. Entonces, todos nuestros centros educativos, estoy seguro, tienen enumeradas cuáles son sus necesidades. Tenemos que tener muchísimo cuidado y con mucho recelo analizar y priorizarlas, porque no podemos darnos el lujo de estar haciendo movimientos ni de gasto ni de inversión en situaciones que no sean verdaderamente una necesidad prioritaria ante lo que estamos viviendo. Entonces entra aquí un ejercicio de la razón, de la conciencia e incluso de la solidaridad, porque siendo nosotros
prioritarios en las necesidades, estamos siendo solidarios para con la comunidad educativo-pastoral. Entonces, qué importante que nosotros, si ya lo hicimos, lo estemos revisando. Si no lo hemos hecho, lo hagamos. Porque esto es un ejercicio integral. Esto no son las necesidades de la dirección, de la administración, de los docentes, del coordinador académico. No, estas son las necesidades de la obra, analizadas desde una perspectiva muy integral. Y eso es importante, porque si no, cada quien valoriza sus necesidades desde su área y no desde una perspectiva mucho más holística a nivel de institución. Entonces, primer proceso que tenemos que hacer en sustentabilidad, evaluar si verdaderamente hemos hecho una priorización integral de nuestras necesidades en el centro educativo. El segundo proceso, maximizar los recursos. Maximizar los recursos más que nunca. Y eso está enlazado con la priorización de necesidades. Porque si yo ya he hecho la priorización de necesidades, entonces sé los recursos con que cuento. Y una vez que tengo los recursos con que cuento, tengo que aquí, en este proceso, saber administrarlos sumamente bien. Si siempre hemos sido muy celosos con cada uno de los ingresos que tenemos, hoy tenemos que serlo al doble, al triple, porque sabemos que los ingresos, es una fórmula general, en todos nuestros centros educativos han disminuido. Y muchos de los gastos se mantienen y han surgido gastos nuevos por la necesidad que tenemos de conectividad, de infraestructura digital, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un ejercicio y aquí sí entra mucho el protagonismo de los equipos de contabilidad, de finanzas, el administrador, ecónomo, como le llamen, en cada una de las obras, para entonces, con base a la necesidad que ya priorizó la obra de manera integral, saber discernir las mejores fórmulas para administrar los recursos que tenemos. Y dentro de esto, a la hora de administrar esos recursos, vamos a buscar fórmulas para tratar de minimizar gastos, tratar de maximizar el ingreso que tenemos y, si es posible y lo podemos hacer, generar nuevas fuentes de ingreso. Pero es muy seguro que nosotros no tengamos la capacidad en esta parte de los recursos de salir adelante solamente con los ingresos que vamos a percibir. Entonces entra un elemento que va a ser clave hoy más que nunca con respecto a la sustentabilidad y es la gestión, búsqueda y consolidación de alianzas. Alianzas que pueden ser a lo interno dentro de la misma comunidad educativa, óigalo muy bien. He visto instituciones educativas donde papás se han ayudado a conseguir trabajo entre ellos y entonces se da reactivación económica. Esos son alianzas internas. He visto alianzas externas familiares que llamo yo, que es alianzas entre una obra salesiana y otra obra salesiana que se ayudan para precisamente trabajar esta parte. Y he visto también de manera muy creativa alianzas externas, donde de repente con un proveedor de internet logramos hacer llegar el internet a nuestros estudiantes o a nuestros docentes, o con un proveedor de equipo de cómputo logramos alguna alianza similar. Que en esto me detengo para que cuando hablamos de alianzas, entre más bloque hacemos, más efectivos somos. Muchas veces yo puedo lograr una alianza en mi centro educativo con un proveedor externo que de repente, si lo hubiera promovido a nivel de red, por lo menos de mi país, hubiese tenido el mismo impacto, el mismo logro, pero cuando ya, como decimos, lo quemé en mi centro educativo, de repente ya no puedo proyectarlo. La mejor manera de hacer alianzas es lograr sinergias primero internas. Y entonces estamos en una época que para maximizar recursos tenemos que lograr esas alianzas
primero internas y a partir de ahí buscar alianzas externas. Es un tiempo para que nuestros equipos contables, nuestros equipos financieros sean sumamente creativos y tengan su corazón lleno de esperanza y no la esperanza de esperar como veíamos ahora, sino la esperanza de esperanzar, ¿verdad? La esperanza de precisamente vamos a salir adelante. ¿Cómo? Dice uno. Tal vez ni sabemos hoy, pero va a surgir, porque la divina providencia, nos enseñó Don Bosco, siempre va a estar ahí. Pero la divina providencia no acompaña la esperanza de esperar. No es que vamos a estar brazos cruzados esperando que la divina providencia nos traiga los recursos que requerimos. Tenemos que trabajar muy fuerte, ser muy creativos en ver cómo manejamos ese presupuesto que teníamos para hacer todas las maniobras requeridas y poder maximizarlo para concluir precisamente el año y después venir con estrategias de recuperación. Tercer proceso, garantizar el cumplimiento de lo esencial. Garantizar el cumplimiento de lo esencial. ¿Qué es lo esencial hoy día? ¿Qué es lo que necesariamente tenemos que hacer para lograr nuestra misión educativa? Igual que priorizamos necesidades, tenemos que también identificar qué es lo que tenemos que nosotros cumplir en lo cotidiano necesariamente, porque eso no puede faltar. Y tenemos que lograr que esto se haga en todas las líneas, en todos los actores de la comunidad educativa. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer porque estaríamos abandonando algunos de los elementos que ya hemos visto? Eso es lo primero que tiene que ir a cubrir los recursos que tenemos. Mucho cuidado, porque es otro riesgo que se cubre, que de repente hayan recursos que estén llenando o cumpliendo con situaciones que son o pluses o complementos y no lo esencial. Primero llenamos el vaso de lo esencial y si el vaso de lo esencial lo estamos llenando, entonces empezamos a desbordarnos hacia otros vasos de pluses, complementos y demás. No hablo de condición académica, hablo de la gestión integral de la obra. Y un último proceso, que es muy importante no dejar de verlo, cumplir con las leyes, lineamientos y orientaciones de orden superior. Esto es muy importante. No se trata de reducir gastos por reducir, no se trata de aumentar ingresos por aumentar. Tenemos que ser fieles a nuestra congregación, a lo que dictan nuestros superiores, desde las FMA, Divino Salvador, SDB. Debemos ser fieles y cumplidores de las leyes de nuestros países a nivel laboral, a nivel educativo. Y debemos sabernos guiar por las orientaciones de salud y de educación que en las instancias superiores de cada país nos otorgan. No se vale hacer una gestión con los 3 primeros procesos al margen totalmente de esto último. Tenemos que tenerlos alineados, porque si no, lo que puede ser sustentable puede ser después un efecto boomerang y más bien revertirse en negativo hacia la obra. Tenemos que cuidar ese detalle. Dos componentes llevamos dentro de la sostenibilidad, identidad y sustentabilidad. Me detenía un poco más, como les decía, en porque es uno de los que sé más inquieta y los que no dejan dormir a los equipos financieros en nuestras obras, porque sabemos que hay que hacer esto, esto y esto, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Y dentro de precisamente la sostenibilidad, hablamos de un tercer componente que tenemos que cuidar, y es la vigencia. No podemos dejar de ser centros educativos, escuelas salesianas vigentes. Cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, hablamos de una conexión con lo global. Y esta vigencia tiene que ver con esa conexión con lo global. La Escuela Salesiana de Centroamérica, como red, tiene que conectarse
con elementos globales que nos cobijen, nos guíen, que vamos caminando hacia adelante. Y yo les voy a dejar enunciados 3. Hoy no son los únicos, pero sí para mí los que necesariamente tenemos que conectar con nuestros centros educativos para que los validemos. El primero, los objetivos del desarrollo sostenible, que como ustedes saben son 17 objetivos. No respondemos nosotros a los 17 objetivos, pero sí respondemos a muchos de ellos y estamos enlazados en nuestra misión con esos objetivos. Están divididos esos objetivos con respecto a toda la parte biológica o del ambiente, la parte de sociedad y la parte de economía. Y entonces tenemos que saber cuidar precisamente la conexión de nuestras obras con este elemento global que sigue marcando pautas y que incluso ya ha hecho una actualización de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en una agenda con COVID-19. Y entonces tenemos que irnos alineando a eso. Un segundo elemento para mantenerlos vigentes. Tenemos que saber entrar en sintonía del Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global que la Iglesia Católica a través de nuestro mayor jerarca, el Papa Francisco, está impulsando y que nos dice debemos reestructurar, rediseñar el pacto educativo como una educación de, con y para todos, hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible. Y entonces el Pacto Educativo Global tiene ya inclusive el instrumento de la ONU, ya está listo y ya está, precisamente ese es un evento que había convocado el Papa el año pasado para mayo de este año, pero con toda la pandemia no se pudo hacer y ahorita precisamente se va a empezar a desarrollar. Pero llama la atención cuando en las líneas previas para abordar el Pacto Educativo Global, la primera es escuchar, 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 escuchar y escuchar. Así está en el texto, 5 veces escuchar. Y entonces desde esa perspectiva, entrar nosotros en esa reestructuración del Pacto Educativo Global va a ser una tarea que nos permitirá estar vigentes como parte de nuestra sostenibilidad. Tanto los objetivos del desarrollo sostenible como el Pacto Educativo Global nos invitan a el cuidado del medio ambiente, al cuidado de la casa común, al Laudato Si. Y entonces vamos a tener que poner una mirada especial en cómo precisamente estamos llevando adelante esto. Una de las cosas donde podemos estar arrojando resultados muy positivos actualmente con toda la situación de la emergencia es en este aspecto. ¿Cuánto ha disminuido la huella ecológica, la huella de carbono? ¿Cuánto ha disminuido en nuestros centros educativos? ¿Cuántos vehículos se desplazaban al centro educativo que ahora no se desplazan? ¿Cuánta agua? ¿Me comprenden? Hay muchos elementos que desde la perspectiva de conexión del cuidado de la casa común, esta pandemia nos ha puesto de cara a ellos y nos permite ver cómo maximizar también el recurso natural que tenemos y que cada día es más preciado. Toda esta dimensión, todo este componente de vigencia, nosotros tenemos que alinearlo, no solo con elementos desde lo social, político, global, la iglesia, ambiente, el mundo, sino tenemos que alinearlo desde la perspectiva de la congregación salesiana. Nuestro sistema educativo, el sector de la escuela salesiana, que ya vimos, América, y que articula con todo el dicasterio de la pastoral juvenil de nuestra congregación, tiene toda una estructura que nos invita a que constantemente estemos revisando de manera piramidal cómo estamos trabajando y nos unimos a nivel país, cómo nos alineamos como centros educativos a nuestra inspectoría, cómo responde eso a lo que el padre René Santos nos mencionaba ahora a nivel de región o continente en América y cómo también
empezamos a recibir ya alineamientos desde el aguinaldo del rector mayor, desde los capítulos generales que recién se han llevado adelante a nivel global, a nivel mundo, pero teniendo como cabeza Don Bosco, teniendo como cabeza los salesianos. Entonces, esto es parte de que nosotros podamos ser vigentes. Queremos ser sostenibles, entonces hay tres componentes que tenemos que cuidar: identidad, sustentabilidad y el ser vigentes, vigencia como tal. Bien, y vamos avanzando. Vamos a poner un poquito el esquema que les mencionaba de cómo ya está prácticamente dicho, se da todo el fenómeno de evolución de la crisis o la emergencia que nosotros estamos vivenciando. Sabemos que esto ha venido como por olas, ¿verdad? Empezó en Asia, allá con China y todo ese movimiento, se pasó a Europa y hoy el foco está en América y sobre todo en América Latina. Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros vivíamos bajo una normalidad, que es esa que aparece ahí en ese círculo azul. Teníamos una vida pues sin mayor agitación y de repente aparece el COVID-19 y nos empieza a decir que muchas cosas de las que nunca creíamos iban a suceder, pueden suceder. Y entonces desde la perspectiva de fe también nos puso esta pandemia, como decimos, de espaldas mirando al cielo. Nos dijo precisamente que todo puede detenerse, que todo puede cambiar, que nada de lo que planificamos de repente puede salir y que todo está al final para nosotros desde una perspectiva de fe en manos de Dios. Y entonces esa normalidad se ha visto afectada y toma un camino, que es el que está guiado ahí por esas flechas de la lámina, toma un camino que va pasando por diferentes etapas. La primera etapa es cuando se hace la declaratoria de emergencia sanitaria global por parte de la OMS. Ya eso nos pone en un jaque histórico que nunca habíamos vivido. Y nos empieza a envolver en una situación global donde no es como en las noticias cuando veíamos incluso alguna guerra, los que nos ha tocado presenciar de las más modernas, la guerra del Golfo, la guerra de Oriente, que vemos allá y allá está toda aquella problemática, pero nosotros un poco ajenos. No, empieza a ser una emergencia que va tocando a todos los países. Esto de manera inmediata trae consigo una contracción económica. Y esa contracción económica trae consigo cambios, movimientos, brechas y nuevos desafíos sociales. ¿Cuánta gente ha quedado desempleada? ¿Cuánta gente ha perdido su vivienda? ¿Cuánta gente ha perdido precisamente su posibilidad de llevar alimento al hogar? Todo eso afecta y nos trae una serie de desafíos sociales que nos mueven al punto de decir estamos en una verdadera crisis. Y achacamos a la crisis el tema del COVID-19. Pero si ya lo empezamos a analizar hoy, 6 meses después, en cada uno de los países de Centroamérica, que hoy estamos aquí todos representados, nos vamos a dar cuenta que el COVID-19 solo ha sido el detonante de muchas brechas y muchos desafíos sociales que estaban ahí, pero no éramos sensibles al verlos. Porque cuando dijimos hay que hacer confinamiento en las casas, nos dimos cuenta que hay un montón de gente que no tiene casa. Porque cuando dijimos hay que atender esto médicamente, nos dimos cuenta que el sistema de salud no necesariamente tiene la cobertura que requerimos. Porque nos dimos cuenta que los sistemas de seguridad social no son tan robustos como quisiéramos. Entonces entramos en un ambiente de crisis que nosotros, con esa mirada esperanzadora, hemos empezado a transformar en un ambiente de oportunidad. Y entonces cuando empezamos a hablar de oportunidad, de recuperación, y empezamos nosotros a vislumbrarnos en cómo vamos a lograr ser sostenibles en esa recuperación, tenemos que empezar a hablar de una nueva normalidad.
ya no estamos trabajando como antes. Ya no somos los centros educativos salesianos en Centroamérica que éramos antes. Estamos ante una nueva normalidad. Esta nueva normalidad está llevando a todos nuestros países un proceso de reactivación económica. Y esa reactivación económica, aunque lo que pretende es cerrar esas brechas sociales que se han abierto, vamos a ver que apunta hacia un equilibrio y estabilidad social. Pero en esa flecha que tenemos ahí entre la reactivación económica y el equilibrio y estabilidad social, van a haber muchos movimientos en medio donde eso no es tan sencillo. Y ese va a ser un proceso largo, un proceso que nos va a llevar varios años para lograrlo. Y en ese caminar de esos varios años tendremos que llegar entonces a una añorada normalidad. Vean que yo no estoy cerrando el ciclo acá. Esta normalidad que teníamos es distinta a la que estoy poniendo acá. Para efectos gráficos, esta es azul y la letra minúscula. Este es blanco fondo y la letra mayúscula azul. Pero para efectos de vivencia, lo que significa es que la normalidad que vamos a conseguir, porque sí la vamos a conseguir, y con ayuda de Dios vamos a lograrlo durante unos años, esa normalidad no volverá a ser la normalidad que teníamos antes. Y entonces muchas de las cosas que estamos asumiendo ahorita como plan contingente para atender la emergencia serán parte de esa normalidad. Y tenemos que asumirlas. Y cuando ya venga Dios mediante la vacuna a nuestros países y empecemos a hablar menos del COVID-19, nuestra gran tarea como educación está identificada donde está trazada esa línea amarilla. En cómo llevar de los cambios y brechas, desafíos sociales que quedaron después de la crisis a un equilibrio y una estabilidad social. Se dice el vehículo más efectivo y la única maquinaria que logra esto es la educación. Y entonces nosotros tenemos hoy y tendremos además gran tarea con respecto a todo ese proceso de recuperación, a todo ese ciclo por el que nuestras sociedades, nuestros países, nuestras naciones, nuestros gobiernos y nosotros como ciudadanos, como salesianos, estamos pasando y tendremos que pasar. Entonces es muy importante que tengamos claro que entre esos dos círculos, entre esas dos fases, es que nosotros más protagonismo vamos a tener como centros educativos salesianos. Y ya para ir terminando, porque tengo una hora aproximadamente de tiempo y se nos va acabando, ya tenemos las 3:25. En esta última lámina vamos a ver un poco cuáles son las formas de gestionar la crisis y cuál es el comportamiento que se obtendría en nuestras escuelas dependiendo de cómo gestionemos la crisis. Quiero detenerme con respecto al verbo, porque no estamos poniendo a enfrentar la crisis, sino gestionarla. Entonces, cuando vamos a gestionar la crisis, hay varias actitudes que tenemos que tener. Y ya los expertos están midiendo, dependiendo de la actitud con que gestionamos la crisis, cuáles son las consecuencias en nuestra organización. En este caso, en nuestro centro educativo. Hay una primera gestión de crisis que casi es evadirla. Casi es una actitud de esperanza de esperar. Esperemos que todo esto va a pasar. No hagamos nada nuevo. Esperemos que todo esto va a pasar y cuando pase, vamos a volver a ser los que éramos. Ya está dictaminado que el que empezó con ese pensamiento tiene ahorita un comportamiento que se detalla con la letra mayúscula L. ¿Y por qué la L? Porque estaba aquí, vino la crisis, cayó y se mantiene acá y aquí va a seguir. Es decir, es muy probable que esas instituciones ya han cerrado o van a cerrar, porque no lograron levantar. El tiempo no les dio como para que llegara esa normalidad que teníamos y volviéramos a despegar. Y tardaron tanto en reaccionar que ya cuando quisieron reaccionar están ahogados. Entonces, este es el panorama más
pesimista dentro de esto. Hay un panorama que detallan con la letra W, que son organizaciones que precisamente, si ven el comportamiento de la W, estábamos aquí, caemos, nos levantamos, pero de repente volvemos a caer, nos levantamos y vamos en eso. Se dice que eso se está produciendo en aquellos centros educativos que no están sabiendo combinar lo inmediato con lo planificado. Conforme la crisis pasa, conforme los meses avanzan, tenemos que saber combinar cómo lo inmediato va siendo solución para algo más planificado, porque si no vamos a estar en esa inconstancia. Y en cualquier bajada nos podemos encontrar con la L y entonces tendríamos problemas. Se dice que esta gestión es muy agotadora. Es muy agotadora porque yo siento que cuando saqué la cabeza del agua, otra vez vino una ola y me cubrió. Entonces tenemos que saber combinar precisamente esto. Hay otro tipo de gestión que se dice son organizaciones que ya estaban más preparadas o que sobre todo su actividad no se vio tan afectada, que logran tener el comportamiento de la V, que es precisamente tener una caída que incluso no es abrupta, sino progresiva, y levantarse correctamente y empezar a funcionar. Yo casi les digo que por la actividad nuestra, que es la educación, este comportamiento nadie lo va a lograr, nadie lo va a obtener. Así que solamente caigamos y de una vez nos levantemos, porque nuestros procesos son mucho más, no solo complejos, sino que tienen que ver con las personas. Y eso siempre trae precisamente un comportamiento que es el que yo veo y por eso lo pongo en otro color, más atinente, y es el comportamiento en U. Si nosotros gestionamos la crisis de manera proactiva, cuidando la significatividad, los elementos que hemos ahorita mencionado, vamos seguramente a ver que tenemos una caída. Nos vamos a mantener en un proceso aquí abajo en la U de sobrevivencia, de soportar, pero vamos a ver cómo después escalonadamente vamos a ir de nuevo subiendo a lograr nuestro nivel en todo lo que teníamos. Esta gestión de crisis del comportamiento U lo que nos trae es precisamente una gestión que tenga que ver con ir atendiendo lo inmediato, pero no perder todos los elementos que aquí en la presentación he tratado de transmitirles y que tienen que ver con cada vez más, con más serenidad, empezar a ver ya con más claridad cómo nos proyectamos en esa nueva normalidad en la que estamos ya sumergidos. Y entonces, como manera de repaso, fórmula propuesta para caminar hacia la sostenibilidad en tiempos de pandemia para una escuela salesiana. Voy a dejar correr la animación y ustedes ahí a vista pueden ir relacionando los elementos. Queremos ser una escuela salesiana sostenible. Tenemos que partir de la significatividad, saber llevar adelante nuestra identidad, ser y buscar mecanismos para conseguir ser sustentables y permanecer vigentes en el medio. Hace poco conversaba con un grupo de ecónomos de nuestras obras y les decía, debe ocuparnos el hecho de que los papás nos digan no podemos pagar, pero debe preocuparnos y alarmarnos que los papás nos digan que no quieren pagar. Son dos diferencias. Cuando el papá no puede pagar, pero está consciente de que su educación a su hijo sigue siendo significativa, esas cosas podemos irlas arreglando y hay técnicas que después con una dinámica que queremos entablar más adelante, se las va a hablar el equipo, las podemos atender. Pero cuando el papá no quiera pagarnos
porque siente que nuestra educación ya no es la misma, es porque habremos perdido o significatividad, o identidad, o vigencia. Y entonces eso es más preocupante. La conclusión y con lo que quiero que quedemos es que precisamente la sostenibilidad no depende solo de la sustentabilidad. Aunque sí, la sustentabilidad es un elemento vital para ser sostenibles, pero debemos cuidar además la identidad, la vigencia y la significatividad. Bien, y cierro solamente con esta lámina. Estuvimos pues celebrando a San Francisco de Asís, ¿verdad? Y él tenía una frase que a mí me gusta mucho para todo lo que estamos viviendo. Dice, comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo hasta lo imposible. Esto en ocasión de que sabemos que el Papa Francisco nos ha presentado una nueva encíclica que ya profundizaremos y de seguro tendrá que ser parte de ese estar vigente en nuestros centros educativos salesianos. Pero yo los dejo con esto, o sea, que seamos proactivos, que ya si hicimos lo necesario, vamos a ver después lo que es posible y de repente sin darnos cuenta, casi de manera inconsciente, estaremos haciendo hasta cosas que veíamos eran imposibles. De mi parte y de parte de todo el equipo de cerca, de la red de escuelas salesianas, pues yo debo decirles, estos esfuerzos tienen mucho valor, sobre todo porque estamos fomentando el trabajo en red y en sinergia, que hoy entre congregación, países, inspectorías, es sumamente necesario para salir adelante. Gracias a todos por la atención y quedamos abiertos para lo que sigue en la actividad. Muchísimas gracias, Cristian. Dios te bendiga por la claridad y de la ponencia y sobre todo por puntualizar elementos tan carismáticos que nos tocan a nuestro corazón en nuestra vocación y nuestra misión. Sí, has dado en el clavo muchas veces la palabra sustentabilidad, significatividad, posiblemente queden reducidos a conceptos a nivel de gestión administrativa. Y este cambio que tú le has dado a la propuesta de Escuela Salesiana América de partir de la significatividad, para mí es un elemento muy importante que desde nuestra realidad carismática, si la estudiamos en Don Bosco y en Madre Mazzarello, desde ahí la podemos ver. Ellos ciertamente andaban buscando la parte económica, pero ante todo era el ser significativos, y cuando la obra era significativa encontraban los bienhechores, encontraban las personas que podían hacer alianza, colaborar, apoyar estas obras. No sé si en este momento podamos, los que están en el Zoom, los que si alguien quisiera participar con algún comentario, resonancia, o los que están por Facebook, hacerlo también por el chat, donde nosotros podamos reportarlo aquí en la sesión de Zoom. Si hay algún comentario, pregunta, resonancia dirigida a Cristian o al grupo en general, como comentario o reflexión, pues se agradece la participación. Tal vez Cristian puede dejar de compartir la pantalla por si alguien quiere hablar para que podamos ver el rostro de él. Sí, ya no está compartida, sir. Ah, gracias. Es que veía otra cosa. Gracias. Vamos a ver si entre los participantes. Cristian, ¿Sí? hermana, yo, Atiliano Gámez de Guatemala. Cristian, ¿cómo estás? Gracias, hermana. Cristian, solamente una preguntita. A esas actitudes de la gestión que tú habías puesto, la L, W, B y U, no le has puesto nombre, porque creo que sería interesante ponerles un nombre, porque sí son actitudes organizacionales que a veces trasladamos sin querer, o sentimientos, creencias, todo lo que tú expresaste cuando nos pusiste ese aspecto de identidad. ¿Me escucharon? Sí. Sí, Cristian.
Muchas gracias, Atiliano. Un saludo allá hasta Guatemala y a todos los hermanos allá en el país. Sí, Creo tal que vez, están. tal vez puedas contestar. Se quedó trabada la transmisión. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, yo sí, Cristian. Perfecto. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta, este es un criterio incluso, Atiliano, que se está madurando todavía dentro de una serie de organizaciones a nivel productivo para Latinoamérica y que, digamos, está fructificando con respecto a leer una serie de comportamientos que se derivan de allí, ¿verdad? No hemos colocado un nombre, pero sí es interesante ver cómo definitivamente si nosotros precisamente tenemos una u otra actitud, de repente como que el instrumento, como cuando nos conectan a un aparato médico, ¿verdad? Y estamos viendo los signos vitales, de repente vamos a ir marcando esa ruta de evolución que tenemos, ¿verdad? Una forma, siento, de ilustrar esos caminos es con las letras, pero realmente en la vivencia y lo más importante es que nosotros y nuestras comunidades educativas tienen que saber en cuál letra estamos, ¿verdad? En cuál letra estamos y a cuál estamos apuntando. Porque si definitivamente yo estoy trabajando y de repente nos sentimos en la L, pues el panorama puede ser muy pesimista, ¿verdad? Pero si estamos trabajando y sabemos que estamos en la U, sabemos que estamos sobreviviendo ahí abajo, pero sabemos que hay una proyección de que en algún momento levantaremos. Entonces, es importante esto no solo para esperar que el instrumento nos marque dónde estábamos, sino para tener claridad de cómo tenemos que ir montando nuestras estrategias para tratar de ir generando la ruta de la letra que queremos. Gracias, Cristian, muy amable. Con gusto, Muchas Atiliano, un gracias. gusto saludarlo. Gracias. ¿Alguien más de la comunidad de Zoom que está ahorita conectado quisiera hacer algún comentario, resonancia, pregunta? ¿Me escuchan ahí? Estoy tratando de revisar el chat. ¿Me Sí, escuchan? claro. Henry Forrester. Sí, Sí, es si el conecta mismo. el vídeo lo conocemos. Ah, sí. Me alegro. Un saludo de Costa Rica, aquí de sede de Don Bosco. Bueno, es muy interesante el tema porque, bueno, yo trabajo en la parte financiera de sedes. A nosotros, inclusive cuando uno lleva la formación financiera en la universidad, a uno le marcan o le indican a uno que uno tiene que buscar, cuando uno está trabajando para un patrón, una empresa, una entidad, uno tiene que buscar eso que mencionaba Cristian con respecto a la solvencia, ¿verdad? La sostenibilidad de la obra, o bueno, de la organización. Pero hasta eso es particular nuestra asociación, hasta eso es particular nuestra organización, porque ya no es solamente en la sustentabilidad donde uno le enseñan que usted tiene que preocuparse por eso, sino inclusive ir más allá. Eso lo mencionaba inclusive un sacerdote hace un tiempo. Yo estaba escuchando una homilía en la que indicaba una referencia o hacía referencia a las virtudes cardinales versus las teologales, ¿verdad? Que el Señor siempre nos pide más allá de lo comúnmente correcto, digámoslo así, en el sentido de que, bueno, a uno le piden ser justo, tener templanza, tener prudencia, pero cuando uno es justo, ahí viene la parte de la caridad, que es ir más allá de solamente ser justo, en el sentido de que si usted ve a una persona y usted le da lo que le corresponde, el Señor le pide a uno, no solo dé lo que corresponde, dele lo que usted tiene, todo lo que usted tenga, trate de darse a sí mismo. Esa es la gran diferencia y eso es lo que nos marca a nosotros, en el sentido de que a pesar de que nosotros busquemos la sostenibilidad y estamos de acuerdo, hay que buscarla, hay que buscar los mecanismos que estén al alcance, ¿verdad? Pero nunca salirnos de esa misión, en el sentido de nunca sacrificar lo que en realidad somos por lo que mencionaba Cristian, por mantener la sostenibilidad de la obra, porque al final, si nosotros nos alejamos de eso,
ya después cuando Dios primero todo vuelva a la normalidad y todo vuelva a ser como, bueno, la nueva normalidad que le llaman, ¿verdad? Acá le llaman la nueva normalidad. Cuando ya, digamos, las aguas vuelvan a su cauce, a nosotros siempre nos han identificado, a los salesianos, por el sistema preventivo, por los valores católicos, por los valores cristianos, y si nos salimos de eso solo para subsistir, después, ¿qué cara le vamos a dar a los muchachos, verdad? ¿Qué ejemplo les vamos a dar en el sentido de que nosotros nos deshicimos de la identidad que nos marca por tener a flote por un tiempo nuestras obras y ya después, cuando vuelva todo, los muchachos van a decir, no, es que yo estaba buscando, o sea, cuando vino la prueba, ellos abandonaron sus propios ideales. Entonces, eso es lo más importante en el sentido de, sí, definitivamente, no podemos abandonar esto que somos por buscar la sostenibilidad de las obras. Eso es claro y en particular lo llamo a nuestras obras en el sentido de que es particular en nosotros porque nosotros somos los llamados a seguir los pasos de Don Bosco, ¿verdad? Y Don Bosco nunca, a pesar de las situaciones que él vivió, porque él sí vivió situaciones muy complicadas en su tiempo, ¿verdad? Él nunca se salió de esto, él nunca se salió de su misión. Él estaba claro que él venía a salvar almas más que a cualquier otra cosa, y nosotros tenemos que enfocarnos a eso. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Henry. Dios lo bendiga por los comentarios muy salesianos, y creo que pues todos estamos en este deseo de poder nosotros responder como Don Bosco y Madre Mazzarello, que a pesar de no tener fondos, nunca pararon la obra de evangelización y la misión y la atención de estos muchachos y muchachas. Así estamos ahora, ese es nuestro reto. Y pues aquí queremos un poco más organizados, ya replantear la gestión y la organización de nuestras comunidades educativas pastorales para que nuestra significatividad sea la punta de lanza que nos abra camino en esta sociedad. No porque querramos nosotros ser a saber qué, sino porque es nuestra misión poder abrazar a tantas personas que nos necesitan y a las cuales somos enviadas. ¿Verdad? Esa es nuestra más grande misión que tenemos y nuestro deseo. Y en aras de poder generar espacios de participación y de cualificación en estas áreas de lo que es la matrícula, de lo que es la parte de sustentabilidad, de lo que es, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener elementos prácticos, técnicos y de innovación en las comunidades? Queremos establecer a partir de esta charla una serie de talleres que empiezan la próxima semana. Le voy a pedir favor a Jessica si puede por favor presentar la pantalla, la presentación de los temas que ya ustedes seguramente ya han recibido como información, porque le hemos pedido a los directores de poder focalizar el personal para estos talleres. Estamos, así como decía Cristian, en una lógica de trabajo, de priorizar, de reducir, de focalizar y para poder ser sustentables, ¿verdad? Y significativos y sostenibles. Entonces, estos talleres que empiezan a partir de la próxima semana son de cupo limitado. Y es de cupo limitado precisamente para responder a la demanda que ustedes hicieron, la solicitud en las evaluaciones, a las cuales agradecemos, de que fuera algo donde hubiera más participación y poder resolver situaciones locales, o sea, cosas particulares de las cuales pues a veces nos aquejan o necesitamos alguna iluminación. Entonces ustedes ven el taller número 1, formulación de presupuestos con alto nivel de incertidumbre. Igual va a ser Cristian el facilitador. Son 20 personas los que vamos a tener para estos talleres. El segundo taller, si lo podemos subir un poco, ¿sí? La inscripción va a socializarse en Facebook después de que terminemos esta charla. Estrategias para evitar la deserción escolar en tiempos de pandemia. El tercer taller
Gestión eficaz de cobros y cuentas por cobrar vencidas, que ya esto es muy particular del área administrativa, pero se necesitan estrategias para poder también gestionar esta situación, ¿verdad?, que tenemos en todas nuestras obras. Y el último, mantener el nivel de matrícula esperada, y aquí focalizaríamos la parte de marketing educativo. Si ustedes ven, estamos hablando de la segunda y tercera semana de octubre. Vamos a dejar la cuarta semana para repetir los 2 talleres que tengan mayor solicitud. Vamos a poner un ejemplo. Las inscripciones, los formularios, cuando ustedes los abren van a encontrar 20 campos. A medida que ustedes solicitan participante número 1, 2, 3, eso se va a ir reduciendo hasta que quede 0 participantes, para poder limitar el número de participantes por taller. Pero continúa el formulario diciendo, ok, si usted no pudo recibir alguna formación o le gustaría recibir otra en la última semana, ¿cuál de esos 4 temas les gustaría que se repitiera? Entonces, con base a esto y al número de personas solicitantes y también así como dice el refrán, ¿verdad?, al que madruga Dios le ayuda, veríamos en la lista de inscripciones quiénes son las primeras personas para poder ofrecer este espacio en la última semana de octubre. Repetiríamos, de los 4 talleres, los 2 que tengan mayor solicitud. Todavía estamos en fase de experimentación con este plan de formación que queremos ofrecer a la comunidad de la red de escuelas salesianas de Centroamérica. Ojalá podamos continuar este tipo de formación con poblaciones pequeñas y focalizar puntos importantes que puedan desarrollarse. Si esto es exitoso para nosotros en esta primera formulación, entonces podremos repetir esto en diferentes momentos o espacios a lo largo, ya tal vez no muchos a lo largo de este año porque estamos al final, pero sí ya proyectarnos, como dice Cristian, ¿verdad?, en esta U, de poder generar más espacios formativos para que nuestros miembros de las comunidades educativas, sobre todo los que están responsables de la coordinación y de la gestión de nuestras comunidades educativas, podamos optimizar, innovar y cualificar nuestra propuesta. De parte mía, yo les agradezco el estar presentes ustedes todos aquí. Queremos que por favor puedan participar a la evaluación de este taller, para lo cual pedimos que puedan poner por favor la lámina. Ya ustedes participaron a este espacio, que es en la plataforma slido.com. Ya los que han podido participar, ya van a ver la lámina en slido.com con la contraseña en mayúscula cerca. Vamos a poder entrar y poder escribir en una palabra cómo valorarías, cómo resumirías la experiencia del día de hoy. Para nosotros como equipo es muy valioso sus apreciaciones, porque esto nos ayuda a mejorar, a encaminar y a proyectar mejor el servicio que hacemos con mucho gusto y para la gloria de Dios y el bien de tantos muchachos y niños y jóvenes y muchachas y familias ahora, para poder nosotros ser más significativos. Jessica, ¿será posible poder ver la pantalla? Eso, gracias. Entonces, esa es la plataforma. Ustedes en internet, en un teléfono, pueden hacerlo en slido.com y colocan la palabra cerca. O los que tienen un escáner de códigos QR, basta que pasen el escáner a esta imagen, ya ustedes entran directamente al formulario que seguramente debe estar abierto ya. Vamos a ver. Sí, ya está activa. Y ya están apareciendo las primeras palabras de la evaluación, las cuales les agradecemos a estas personas que ya han escrito sus palabras. No cabe más agradecer su presencia
sugerencia, no se queden ustedes sin evaluar. A los correos electrónicos de las inscripciones enviaremos el documento de Cristian para los que están solicitándolos. Por eso para nosotros es importante en las formaciones que se puedan inscribir en los formularios. Al quedarnos el registro de sus correos electrónicos, cuando los escriben bien, porque hemos tenido devolución de correos porque están mal escritos, cuando los escriben bien, nosotros podemos enviar a esos correos todas los documentos que aquí se han trabajado o socializado o alguna otra información. Tal vez podamos... Susana. ¿Está usted viendo la pantalla? Si socializan la pantalla ya pueden estar viendo la evaluación. Jessica. Sor Susana, perdón. Sí, Evadaris. Sí, no, solo que mientras están haciendo la evaluación, no sé si Cristian va a abordar este punto en los talleres, pero me encantó una reflexión que él hizo de crear redes de fórmulas exitosas. Él hablaba de fórmulas exitosas, ¿se recuerda, Cristian? No sé si puede dar una breve, porque pienso yo que es una motivación para algunas escuelas que estamos un poco frágiles, un poco débiles, otras que también están un poquito en la parte de la U, que pienso yo que es una experiencia muy linda que podía compartirla, Cristian. O no sé si, pienso que ahorita porque estamos todos. Perdone que me atrasé con la... Claro, gracias, hermana. Sí, siento que todo el tema de alianzas estratégicas daría para un tallercito, ¿verdad? Si uno quisiera, pero es un tema que sí podríamos agregar, sobre todo dentro de la parte propiamente de más contable que vamos a tener, ¿verdad? A nivel de alianzas, porque es más con los equipos contables, cómo ser creativos con respecto a generar ese tipo de alianzas para tratar de solventar. Entonces, vamos a considerar el punto para por lo menos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Aunque no se pueda desarrollar completo, porque incluso puede ser una experiencia posterior, pero sí por lo menos considerarlo. Gracias. Bueno, muy agradecidas a todas las personas conectadas el día de hoy. Invitarlos a las futuras formaciones que estaremos socializando a través de los delegados y a los referentes cerca nacionales, a los cuales también agradezco la coordinación de estos espacios de formación a nivel nacional. Nosotros los referentes provinciales, Sor Evadaris, que acá recién habló, Ricardo Martínez, la hermana Rosadelmi y mi persona, junto con Jessica, que nos coordina la parte también de la Secretaría, tratamos de generar ya la coordinación más específica de estos eventos. Pero el trabajo de todos los delegados nacionales en la socialización, divulgación y sugerencias en la parte de evaluación, para nosotros es muy importante. Agradecemos su presencia, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima formación. Y por favor saluden a sus directores y comunidades educativas de parte de todos nosotros, los referentes y delegados de cerca, y que ánimo, aquí estamos todos para ser siendo significativos con nuestro carisma salesiano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias Hasta por la luego. invitación. Bendiciones. Muy bonito. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Lo último, la pregunta es dónde vamos a socializar el enlace de la inscripción de los talleres. En Facebook de cerca. Si gustan, denle seguir a cerca para que cuando se suba una nueva publicación les avise el teléfono o el computador, ¿verdad? Es una forma también de tener ahí listo cuando se suba la publicación de las inscripciones. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Gracias, hermana. Bendiciones. Sí. Bueno, bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Echarle un poco de mezcla a la mantequilla y después se la agregas.